hacer este tipo de trabajo que yo he decidido hacer. En esta misión que yo entiendo que tengo, trato de llevar un mensaje relacionado a lo que tiene que ver con el espiritismo, lo que nos enseña el espiritismo. En este día, en este momento, voy a presentar un tema que es un poco controvertible. De hecho, nadie me ha comentado, entiendo que las personas que han visto mi, o muy pocas personas han hecho comentarios, pero son puntos que uno tiene que mantener en la vida cuando presenta lo que se llama el bien común, lo que se llama no al suicidio. La vida es muy importante. Tenemos que amar la vida. Si no amamos la vida y no nos amamos nosotros y no cumplimos con la ley de conservación que Dios nos ha dado, estamos perdiendo el tiempo. Entonces no damos un buen ejemplo a nuestros familiares, ni damos un buen ejemplo a nuestros amigos, ni lo que presentamos. Entonces yo, en esta situación, pues que estoy haciendo unos videos y estoy haciendo unos artículos, me he encontrado con una situación un poco difícil que no creía que tenía que afrontar, pero indudablemente tengo que hacerlo, que es poner una posición en base a una situación. El tema que tengo se llama la huelga de hambre. Una huelga de hambre, entiendo y he entendido claramente que el mensaje de la codificación me puede llevar al punto de yo decir que eso no es correcto y no es parte del espiritismo. Y no es una cosa que el espiritismo podría avalar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque una persona que decide quitarse, morirse de hambre, no comer, inanición, está por sí mismo tomando una decisión que va a atentar contra su propia vida. Para simplemente, no es simplemente porque los, eh, los, los propósitos siempre son nobles y son para causas justas. No quiero decir eso, discúlpenme, pero no justifica el hecho de uno sacrificarse y dejar de comer por simplemente que significa quitarte la vida y decir que aquí no ha pasado nada. Yo no puedo, ante esa circunstancia yo tengo que decidir si la huelga de hambre es un acto correcto, es un acto que debería yo avalar o pasarle la mano o decir esto eso está bien o mirar para el otro lado o simplemente pongo una posición. Mi posición es que eso no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia porque eso lo que hace es que te lleva a la pérdida de tu vida, te estás quitando la vida. Entonces una persona que está muerta o que está desencarnada, como nosotros le decimos, esa persona no puede luchar a favor de ninguna causa. Estamos plagados en el mundo entero de injusticias. Estamos viviendo un mundo de expiación y un mundo donde nos encontramos en cada momento que todos esos flagelos de la humanidad que se llama el orgullo, el egoísmo, el materialismo, la codicia, la intolerancia, que viene a ser también en lo que es egoísmo, eso es lo que domina el panorama público. Estamos casi enfermos de ver lo que pasa en algunos países cuando vemos la intolerancia, cuando vemos la injusticia, cuando vemos que algunas personas se toman el control de los países y hacen no el mandato que se suponía que hicieran, sino que juegan un juego para ellos solamente. Establecen las reglas, juegan el juego ellos solos y finalmente se imponen en toda, y son los árbitros también del juego. Entonces, eso no es justo. Y cualquiera que vea una situación como esa se da cuenta claramente de que las injusticias no valen. Y las personas que estamos como yo, predicando lo que se llama el bien común, esas cosas nos afectan. No podemos bajo ninguna circunstancia tolerar, aunque tenemos que ser tolerantes, pero no podemos aceptar de que eso sea correcto. Pero no podemos, como consecuencia de que no creamos que eso es correcto, la injusticia me refiero, tomar una acción que sea, aunque sea pacífica, pero no es correcta en base a lo que es la vida. La vida se respeta. Esa vida que Dios nos ha dado para vivirla en base a unas oportunidades que tenemos de poder progresar y adelantar nuestro espíritu y es una oportunidad única que tenemos en esta existencia, debemos saberlo utilizar. Y yo no puedo bajo ninguna circunstancia avalar lo que es una huelga de hambre para simplemente obtener que algunos injustos cambien de posición. Y lo que está ocurriendo es que esto ya está trillado, como dicen en mi país, en todo el mundo. Entonces, cuando una persona se pone a hacer una huelga de hambre, en vez de ver, o de que esto sea una situación donde todo el mundo tome una posición y que dejen de hacer las cosas que no son, pero los que son injustos no van a reconocer nunca que están mal. Entonces, la mejor manera de uno convencer
a una persona que está errónea en su punto de vista y en su proceder es el convencimiento, el diálogo, la tolerancia. El poder llevar un mensaje positivo donde las personas con simplemente tener una inteligencia normal, promedio, puede darse cuenta quién tiene razón y quién no tiene razón. He escrito un artículo y lo puse en mi página de Facebook y lo he publicado en mi blogspot. Y estoy haciendo este video precisamente para que sea complementario con el artículo. Voy a leer la mayoría de las partes que tengo para presentar de sustento de mi posición, porque es importante ver qué es lo que ha ocasionado o cuál es la historia de las personas que se han quitado la vida y qué han logrado con ese tipo de actitud ante las injusticias de esta vida. El título de este artículo se llama "La huelga de hambre es un intento de suicidio", es una afirmación mía. Un muerto de hambre, por huelga de hambre, no puede luchar por ninguna causa, y lo firmo yo, Fran Montañez. Yo pienso que una persona que se muera o que intente, primero, que el no comer o no alimentarse y morir por inanición es un suicidio, ocasiona suicidio, te estás quitando la vida. Entonces, si la persona que está haciendo eso tiene principios cristianos, principios religiosos o de la religión que sea, cualquier religión que usted pueda mencionar en todo el mundo, hinduista, maometano, musulmán, cualquiera de estas organizaciones religiosas o filosóficas que aprueban el quitarse la vida, está fuera de lo que es lo que Dios quiere para nuestras vidas en esta existencia. Ninguna de esas acciones puede conllevar a uno quitarse la vida. Tenemos que conservar la vida. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la vida es importante. Tenemos que no preocupar a familiares y amigos que por nuestras acciones nosotros no lo que hagamos es los hagamos sufrir, porque entonces la regla de oro del espiritismo que se llama no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, inmediatamente se rompe, porque en el momento que tú hagas sufrir a tu mamá o a tu papá y ellos puedan hasta ciertamente en un momento dado tal vez perder su vida por la preocupación tan grande que tienen que su hijo está deteriorándose, de que se está dañando su cuerpo y posiblemente pueda tener ¿cómo se llama? Su cuerpo puede deteriorarse de tal punto que no pueda ser reparado, no pueda volver a tener la salud que tenía antes. Entonces, ¿por qué no miramos esto de otro punto de vista? Porque los mismos, ahora mismo en Venezuela tenemos una serie de personas o muchachos de la universidad que están luchando por cosas que se saben que son justas, pero entonces la manera que lo están haciendo es por una huelga de hambre. Entonces, aunque eso es una manifestación bien pasiva, bien pacífica, que lo han hecho los grandes hombres de la humanidad, aunque lo haya hecho Mahatma Gandhi, o lo haya hecho la Thatcher, o lo haya hecho muchas personalidades que le voy a presentar más adelante, eso no justifica bajo ninguna circunstancia que eso sea correcto. No he visto a nadie que se oponga a lo que es la huelga de hambre. Lo único que he visto son leyes que se han establecido para proteger supuestamente los deseos de estas personas, porque si esas personas no quieren alimentarse y hay que alimentarlos para que no se mueva y el Estado tiene esa intención, de la mejor intención posible para que la persona no pierda su vida, se han establecido leyes donde dicen que esos derechos hay que respetárselos. Entonces, ¿en qué quedamos? Quiere decir que hay un ambiente como para que las personas, incluyendo lo que está pasando aquí en la huelga de hambre que tenemos los estudiantes en Venezuela, que los profesores se están añadiendo a esos listados. Entonces, esa frustración que surge como consecuencia de unos actos de otras personas o del gobierno, no se puede bajo ninguna circunstancia entender en una mente lógica que eso sea lo que vaya a resolver el problema. Yo voy a presentarles a ustedes los casos notorios que han habido inclusive incluso en Venezuela, donde ha habido personas que han muerto en las huelgas de hambre. ¿Ha cambiado algo la situación en general del país? Nada. De hecho, lo que tenemos ahora mismo es que hay algunas personas que le hacen caso omiso. Eso no le importa que la persona esté muriendo y que esté 10 o 15 o 20 días y sus órganos vitales se estén deteriorando y puedan quedar de una manera afectados por el resto de la vida. A nadie le importa eso. Entonces, quiere decir que se puede probar claramente que ese tipo de forma y ese tipo de manifestación, ese tipo de lucha por unos principios no es el correcto. Yo pienso que la mejor manera es el diálogo. La mejor manera es el convencimiento, presentar la información y si hay que hacer algún tipo de marcha pacífica, eso es preferible a tener que quitarse la vida frente a todo el mundo.
Entonces, los presos políticos, digo yo en mi artículo, que han muerto en sus luchas de huelga de hambre, no han logrado que sus causas fueran resueltas. No estoy menospreciando la intención y de personas mayormente que han fallecido diciendo que ellos no hicieron lo que era. No quiero evaluar eso y no quiero entrar a ese punto, pero todo el que en este momento me pueda preguntar a mí, me dice: Frank, ¿qué tú opinas si yo me voy a una huelga de hambre porque no me dan un aumento en el trabajo? La contestación que van a tener rotundamente mía es completamente erróneo esa decisión. Eso no te lleva a nada. Estás violando las reglas básicas del espiritismo. Yo cuando hago todas estas presentaciones no es porque yo me crea dueño de la verdad, de que yo sea un moralista a tal punto donde todo tiene que hacerse como yo pienso. Yo solamente presento lo que una filosofía bella y hermosa que yo he aprendido y que estoy enamorado de ella, que se llama el espiritismo, me ha enseñado en lo que es el modo de vida. Yo tengo en este caminar, igual que tú y que yo tenemos la oportunidad de desarrollarnos y adelantar nuestras almas en esta existencia. Y si el tiempo que yo dedico a educar para que unas personas puedan lograr caminar por ese mismo camino, que es para beneficio de su alma y de su espíritu, yo soy feliz. ¿Entiendes? Pero entonces yo tengo que presentar una posición y mi posición es que eso no es correcto. Y voy a presentar unas estadísticas. No estoy diciendo que eso haya pasado ni me estoy, en cierta manera, no dándole crédito al esfuerzo personal y al esfuerzo loable y bueno que se pretendía, pero que los resultados no son los correctos. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación donde una fórmula de algo no funciona, uno tiene sí, yo soy una persona que a mí me gusta cocinar. Y entonces yo tengo mi lucha para yo hacer lo que más me gusta, que es un arroz con pollo. A muchas personas el arroz con pollo a lo mejor hasta lo detestan porque han comido tanto arroz con pollo en la vida, pero yo me acuerdo del arroz con pollo que hacía mi mamá, que era tan y tan sabroso, que yo siempre pienso: yo quiero hacerlo como ella era así, nunca me ha quedado como yo quiero. Lo hago así, lo cambio así, pero he aprendido en ese proceso que yo tengo que ajustarme a las situaciones. He comprado ollas, he buscado la manera de echarle más agua, menos agua, he buscado personas que conozco: dime cómo que tú lo haces. He ido a restaurantes y he mirado hasta la olla, cómo lo hacen, cómo le quedan, y sin embargo nunca ha quedado como mi mamá me lo había mostrado cuando estaba en vida. Entonces, yo he tenido que aprender, porque, o si no me quiero resignar y no volverlo a hacer, pero yo voy a seguir tratando, haciendo mi arrocito con, con pollo, que sea de alguna manera que yo lo pueda hacer y que salga como yo quiera. No estoy hablando aquí de vegetariano, ni de vegano, ni nada. De hecho, yo estoy considerando fuertemente entrar a una dieta vegetariana, porque yo estoy considerando la parte esta de los animales, me duele mucho. Pero no voy a entrar en ese tema y no es para discutirlo en este momento. Y no creo que sea apropiado porque estamos hablando de cosas diferentes. Pero es un ejemplo que estoy dando. Tenemos que ajustarnos en la vida al modo de que nosotros entendemos que vamos a luchar por los mejores principios. Y yo le digo a todas las personas: yo no sé a quién va a llegar este video. Posiblemente en el momento boom que estoy teniendo llegue a muchas personas. Pero quisiera que cuando llegara ese mensaje no sea un mensaje de crítica de mi parte, que no sea un mensaje injusto, que no sea un mensaje que simplemente la persona pueda leerlo y ver mi cara y ver lo que yo presento y entender que yo simplemente estoy hablando pamplina, o yo estoy hablando basura, o yo estoy hablando algo que no tiene lógica. Yo estoy hablando de la vida tuya y la vida mía. Y le estoy dando el ejemplo que yo le puedo dar a mis hijos de lo que tenemos que valorar la vida. Si nosotros no valoramos la vida ni demostramos que la vida hay que protegerla, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Ellos van a pensar lo mismo. No, pues si la vida no es importante, porque si yo tengo un problema en la vida, va a haber una huelga de hambre, y si no me lo consuelo, pues me muero. Entonces estamos induciendo a las personas que piensen en suicidio de una manera subliminal. No es una manera directa, pero hay que coger el atajo. Y yo, ¿cuál es mi atajo? La huelga de hambre es un intento de suicidio. Y ese intento de suicidio hay que eliminarlo. Porque yo predico todos los días, y ustedes lo saben, que yo predico y yo postulo en mi artículo semanalmente, y al fin de semana, cuando la gente está triste, yo mando un mensaje de no al suicidio. Porque yo entiendo que la vida es importante. Y yo he salvado, y no tengo que decir esto, los amigos míos saben, porque hemos hecho oraciones y cientos de personas se han unido a las oraciones que hemos hecho porque personas no se quiten la vida. Y hemos tenido éxito.
y darle atención a ciertas personas. Entonces, estas personas que toman esta decisión de quitarse la vida, posiblemente están pasando una situación de soledad, o que nadie reconoce el esfuerzo que ellos están haciendo tan grande, porque un estudiante que no pueda estudiar y que no tenga dinero para hacer, ningún profesor que no pueda tener lo suficiente para sostener su familia, y no puede, y te está dando todo su tiempo por años, el tiempo que alguien tenga que verificar eso y mire eso como algo que sí necesita tener una atención debida de las personas que tengan que hacerlo. Entonces, mi posición es claramente, esto es un suicidio. Y dice, no estoy de acuerdo a ninguna huelga de hambre. Nada justifica quitarse la vida. Los muertos políticos que se muestran en el siguiente artículo, que es este que estoy escribiendo, no lograron sus propósitos. Son muy contados los casos en que una huelga de hambre ha logrado o logró o logrará definir una situación de injusticia. El individuo que hace una huelga de hambre por protestar por un acto injusto pierde la gran oportunidad de luchar por sus convicciones. Afecta grandemente a sus familiares que sufren su muerte, y aunque no sea el propósito, logra afianzar las causas injustas, pues al no lograrse nada, los que cometen injusticia continúan provocando injusticia. Entonces hay como un reto es como el que tiene una pistola y dice, si no haces lo que yo quiero, me meto un tiro. Entonces el que está allá, que tú estás pensando, muchacho, métete el tiro y así salimos de ti. Es precisamente eso lo que ocurre. Ellos están esperando, pues si te quieren morir de hambre, pues. Entonces ellos no piensan de que de hecho eso puede llevar a un punto en que la comunidad en general reproche grandemente a las personas que son injustas, pero ¿qué se resolvió? Momentáneamente vuelve la vida a la normalidad, se resolvió el problema que se pudo haber resuelto como quiera, como un diálogo, y volvemos a lo mismo, hasta que llegamos, que nos exaltamos en ánimo y se nos acaban las fuerzas para luchar, nos sentimos solos y procedemos nuevamente a ese tipo de actos. Yo no creo que sea correcto. Protege tu vida. Yo respeto toda la nobleza que pueda haber en una persona sacrificar su vida por los demás. Pero en el espiritismo no enseñamos eso, porque el suicidio no es aprobado por Dios, ni por ninguna religión ni filosofía que yo conozca, excepto una persona que para mí no tuvo nunca principios, y las personas simplemente lo citan en todo momento de los dichos que él tenía, pero cuando tú miras la procedencia de él, no le importaba la vida de los seres humanos. Me refiero a Osho. Osho no era una persona que es la que presenta en los dichos que él tiene. Y yo lo puedo probar. Yo tengo un artículo ya definido claramente con pruebas de todo lo que se publicó en el tiempo en que él vivía, y todas las ostentaciones que hacía, y cómo vivía de la prostitución infantil, cómo pensaba de que los niños que estaban que nacían con perfectos físicos, había que sacrificarlo, había que ponerlos a dormir como si fuera un perrito o fuera un gatito. O sea, y eso lo traigo a colación porque esas son las enseñanzas que muchas personas dan a la vida, y no puede ser. Tenemos que abrir los ojos. Nosotros tenemos unos ojos que nos dio Dios para ver todo, no solamente las cosas que nos convienen o las cosas que no queremos ver, o las cosas que queremos solamente ver. Entonces, nada más efectivo en un impasse, o sea, donde nadie llega a un acuerdo, que el diálogo y el argumento justo para lograr cambios en los que cometen injusticias. Las guerras que se han dado, al no haber diálogo, constituyen unos flagelos para la humanidad, y nos tenemos que acordar de eso por muchos años. Si el gobierno de Estados Unidos hubiese tenido diálogo en el momento de decidir por la guerra de Vietnam, en el punto en que fue, porque ahí no llegaron a ningún lado, hubiésemos tenido unos resultados diferentes. Todas las guerras las podemos mencionar, cada una de ellas, que no haya mediado diálogo y comprensión de cada parte y reconocimiento de cada parte, se muestra claramente que hay un caos, porque los seres humanos no quieren ceder, ni una parte ni la otra. Entonces, en eso el espiritismo tiene mucho que decir y mucho que hablar, porque el espiritismo habla de egoísmo, tenemos que erradicar el egoísmo, habla de los orgullos, habla de que tenemos que tener compasión, de que tenemos que dar amor, que tenemos que no hacerle a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y en una guerra, ¿tú crees que eso es correcto? Que lo primero que se hace, hasta las mismas figuras religiosas de alto nivel, son los primeros que están orando el día antes de que la guerra se dé, para que se maten más allá, o para que ganen la guerra y que siempre existan las injusticias. Eso no es correcto.
Eso es la ironía más grande que yo puedo yo ver en esta humanidad, donde haya este, líderes religiosos que se unen a una de las partes simplemente para decir que están apoyando supuestamente la justicia, pero si al otro lado también tienen religiosos y ellos también están diciendo que eso es la justicia, ese no es el problema. No es esa oración la que se necesita, lo que se necesita es decir, un momento, aguántense, como cuando dos personas se quieren pelear o dos animales quieren pelear, si usted los separa y no deja que peleen, y eso es lo que tenemos que hacer. Y las personas que son religiosas, que son líderes de un tipo, de un nivel altísimo, que pueden influenciar a muchas personas, ¿por qué no, entonces no, en vez de estar orando por la guerra, no oran por la paz? Eso es mi posición. Entonces, nada es más efectivo en un impasse que lo que se llama el diálogo, lo que es la comprensión, lo que es los argumentos, lo que es ser justo, lo que es ceder cuando se puede ceder. Entonces dice, alguien me puede decir, pero Fran, es que cuando se lucha por una causa uno solo y nadie se interesa, una huelga de hambre es una forma de llamar la atención ante la injusticia. Y yo creo que ese es precisamente el primer propósito, el objetivo de la persona que se quiere quitar la vida. Pero eso no es el resultado, porque está diciendo que quiero llamar la atención para que las personas sepan que esto que yo estoy luchando vale la pena que la luchemos, que todo el mundo entre en la misma lucha, pero no de esa manera, quitándose la vida. Porque eso es, para mí, es una falta de sensatez, por no decir una mala palabra. Entonces, cuando una persona me hace ese tipo de argumentos, yo le tengo que contestar, esta es mi posición. Yo digo, ok, mi posición a este argumento es la siguiente. Lamentablemente, nos encontraremos en situaciones en que estaremos solos. Y tal vez nadie se preocuparía por ver que se haga justicia. Es cierto, pero esto no es lo que estoy presentando aquí, sino el respeto a la vida. Eso es y debe ser lo más importante. El respeto a la vida. Lo que Dios nos dio, ser responsable con eso. Cuando tú tienes un respeto a la vida, tú puedes tener unos valores de tanta altura que la injusticia se tiene que doblegar ante eso. Que tu buen proceder no va a poder bajo ninguna circunstancia, va a ser doblado por un acto injusto. Verlo de otro modo, estaríamos a como si fuera un chantaje. Podríamos interpretarlo como un chantaje. Si tú no cambias o tú no me das lo que yo quiero, pues yo me quito la vida. Eso en términos claros lo que pasa. Entonces, ¿qué está pasando? El otro dice, pues yo no te voy a dar nada. Entonces, ¿qué? Llegamos al punto de un impasse. Y no puede haber un impasse y no puede haber una resolución si no hay diálogo. Si nadie quiere ceder, entonces, ¿quién es el que pierde en esto? Porque el injusto lo que hace es que espera a lo que acontezca, a ver si tú tienes verdaderamente valor de hacer lo que vas a hacer. Entonces tú vienes y sigues por ese camino y llega un momento que te convence a mitad del camino o al final del camino y te retractas y echas raíz. ¿Por qué no retractaste antes? ¿Ah? Porque no lograste nada y retractaste. Pues antes de llegar a ese punto, pues vamos a dialogar y vamos a sentarnos qué es lo que tiene que hacer. Y los líderes no impulsen este tipo de cosas porque eso no lleva a ningún lado. Yo no voy a decirle a ningún niño que me pregunte, ¿y eso es correcto? Que una persona se vaya a una huelga de hambre. Yo no le podría decir eso. No, eso es quitarse la vida. Pero ellos lo tienen que estar haciendo por una causa justa, sí, pero las causas justas se luchan de otro modo. Esa es mi posición. Pues todo se debe lograr con el diálogo y con el respeto a la vida. Las frustraciones de no poder hacer nada contra los poderosos han existido siempre, pero no se puede decir que se respeta la vida y apoyar una huelga de hambre que es un suicidio. Cada cual puede verlo de diferentes puntos de vista, pero los principios a preservar la vida es inviolable y no hay por qué ceder a eso. La justicia se obtiene de muchas maneras sin que se tenga que sacrificar vidas para lograr la justicia. Puedes estar en desacuerdo a mi posición, claro, y yo lo respeto, pero sigo pensando que la preservación de la vida es algo incuestionable. Creo que debemos siempre desalentar este comportamiento que es producto de las frustraciones, de los deseos de cada cual en la vida. La vida es preciosa, estamos vivos y saludables, logramos los avances que podemos lograr sin estar muertos. Cuando estamos muertos, estamos desencarnados, no podemos hacer ningún avance. Veamos este artículo, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos.
huelga de hambre. Y voy a Wikipedia y veo la descripción de lo que es una huelga de hambre y cuáles son las etapas de diferentes, qué es lo que llega a la persona después de tantas horas. Y tú y tú lo puedes leer tú mismo. Y te lo pongo ahí a la mano para que tú lo veas, los aspectos fisiológicos, la primera fase, que tú te afectas cuando caes en una huelga de hambre, por ejemplo, el consumo principal de los hidratos de carbono de reserva. Esa es la primera parte, la primera fase, que puede llamarse como un ayuno o una huelga de hambre aproximadamente de un día y medio. En ese tiempo, de un día y medio solamente, tú te estás comiendo tu sistema todos los hidratos de carbono. En esa fase se consumen las reservas de glucosa almacenadas en el hígado y en los músculos. La reserva de glucosa para un hombre de características de 70 kilogramos de peso y 1.74 metros de altura, unos 6 pies más o menos, es de unos 300 gramos, lo que equivale a unas 1200 kilocalorías, puesto que se obtienen 1200 calorías, que se obtienen unas 4 kilocalorías por gramo de la combustión de 1 gramo de glucosa. Existen dos objetivos principales en las primeras fases del ayuno: el mantenimiento de la glucosa para el cerebro y lo que se llama las proteínas, mantenimiento de las proteínas. Va a la segunda fase. Eso te lo explico claramente. Segunda fase que ocurre cuando tú entras en una huelga de hambre. Y ya estamos hablando de efectos bastante deprimentes hacia la salud. Y dice, la glucosa, en esta segunda fase, que ocurre a partir del quinto día, después de 5 días aproximadamente, el organismo pasa de consumir la glucosa y el glucógeno almacenados a consumir las grasas. Y en el organismo humano existen aproximadamente de 10 a 11 kilogramos de grasa, que aportan a partir de 9 kilocalorías por gramo, unas 100.000 kilocalorías. Y pueden durar más de 40, y se podría durar más de 40 días. El epsilon o la grasa perirenal y el tejido subcutáneo constituyen la reserva energética más importante y están completamente disponibles para tal fin. En el ayuno o huelga de hambre tenemos dos fuentes de energía: las proteínas musculares y las triglicéridos del tejido adiposo. Y ahí te doy una explicación sobre lo que es la segunda fase. La tercera fase, a partir del 20 día de huelga, se comienza a consumir principalmente proteínas musculares. Se produce un apetito desmedido tras un gran adelgazamiento del cuerpo y una gran debilidad, y tras una pérdida de interés por las comidas durante casi todo el ayuno, excepto durante los 2 o 3 días, primeros 2 o 3 días. Entonces viene lo que es la albuminemia y los edemas. Son una prueba de la autofagía y de la autodigestión proteica. Se puede producir a partir de 20, 30 o 40 días, o incluso más, y varía en función de las características constitucionales de cada individuo. Esa es la descripción de cómo se va deteriorando el sistema tuyo del cuerpo en un proceso de una huelga. Tenemos un caso muy importante y que es un caso muy notorio en Cuba. Se llama todavía, porque no perdió su vida. Se llama Guillermo Farinas. Me parece que todavía vive. Es un disidente cubano que cesó su huelga de hambre después de 135 días. Tiene 40, en el momento que se dio en la huelga de hambre, tenía 48 años, casado, una hija, psicólogo y periodista, ex militar de tropas de la élite. Después de 135 días, la huelga de hambre es una herramienta de lucha no violenta que consiste en renunciar a cualquier tipo de alimentación para reivindicar el cumplimiento de algún derecho, eliminar reglas o normas consideradas ilegítimas por el sujeto huelguista. Puede tener una duración determinada o ser limitada. En el segundo caso, el enlace final será la muerte por inanición, que sobrevendrá entre los 60 y 90 días del comienzo de la misma. Entonces, es bueno mencionar en esta ocasión que estamos hablando sobre este tema, de que se ha instituido un derecho de las personas que hacen la huelga
de que no se puede intervenir con ellos porque son decisiones propias de su libre albedrío. Se ha establecido lo que se llama la Declaración de Malta de la AMM, en letras mayúsculas, sobre las personas en huelga de hambre, y dice lo siguiente: dice, el médico debe respetar la autonomía de la persona. Toda decisión pierde fuerza moral si se toma involuntariamente bajo amenazas, presión o coerción de los pares. No se debe obligar a las personas en huelga de hambre a ser tratadas si lo rechazan. La alimentación forzada contra un rechazo informado y voluntario es injustificable. La alimentación artificial con el consentimiento explícito o implícito de la persona en huelga de hambre es aceptable éticamente y puede evitar que la persona alcance un estado crítico. Esta es la manera en que se ha tratado de legislar y en cierta manera autorizar o en cierta manera avalar lo que es el proceso de una huelga de hambre. Tenemos un caso muy importante que me gustaría resaltar y es de los más conocidos en el mundo entero. Tenemos el caso del señor Guillermo Fariñas. Él es un dirigente cubano que cesara la huelga de hambre después de 135 días. El señor Fariñas, de 48 años, casado, tiene una hija, es psicólogo y periodista, ex militar de tropas de la élite del ejército cubano. Es un caso bien notorio que podríamos estar aquí presentándolo para que ustedes tengan como un ejemplo de lo que representa, lo que esto ha significado en el mundo entero. Su nombre es Guillermo Fariñas Hernández, psicólogo, periodista y disidente cubano. Ha protagonizado hasta 23 huelgas de hambre en protesta por el gobierno de Fidel Castro primero y posteriormente de Raúl Castro. La última iniciada el 24 de febrero de 2010 como medida de protesta por la muerte, también a causa de una huelga de hambre de Orlando Zapata, y para pedir la liberación de 26 presos políticos enfermos en Cuba. Este es un caso muy notorio que sigue aún con vida y que básicamente no lo ha hecho solamente una vez, sino varias veces ha incurrido en esta actividad. Tenemos también que mencionar que ha habido muertes o fallecidos por huelga de hambre. En España tenemos el ejemplo de José Manuel Sevillano, de 31 años, que murió a los 175 días de huelga tras comenzar el 30 de noviembre de 1989, y él muere el 15 de mayo de 1990. Su muerte llevó a protestas en Vigo, Coruña, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Victoria, Bilbao, margen izquierda, Donosti, Arrasate, Gernasi. Son áreas de España que están mencionadas en su reseña. Estas son con un herido grave por herida de bala. La RAF alemana, dio el nombre de José Manuel Sevillano a uno de sus comandos más activos. Durante varios años se ha venido realizando un homenaje en coincidencia con el aniversario de su fallecimiento en Machena, su pueblo. Esto básicamente se ve claramente que él logró el objetivo de quitarse la vida. Y ese es el propósito de este mensaje que estoy llevando el día de hoy en este artículo, donde personas fallecen por unas causas justas y nobles, supuestamente en su libre pensar, pero se constituyen en términos espirituales como un suicidio. Y eso es lo que queremos que se evite, que lleguemos al momento en que podamos educar a las personas que hay muchísimas formas de poder llevar a una protesta de lo que se considere que pueda ser injusto, sin tener que tomar nuestras vidas y tener que dar un ejemplo que no es correcto, porque el quitarse la vida no es algo ni una acción que Dios esté de acuerdo. Hasta aquí esta parte de que hacemos una reseña de lo que es una huelga y las personas que han estado envueltas de una manera notoria que podríamos mencionar. Gracias. O sea, 135 días que el señor Fariñas dedicó a esto, hay que preguntarse qué se logró.
Podemos hablar de grandes personalidades en la historia. Mahatma Gandhi, un político pacifista de la India, hizo huelga de hambre. Golda Meir, política diplomática de israelí en Jerusalén, hizo huelga de hambre. Amadeus Casellas, preso anarquista de España, hizo huelga de hambre. Zacario Hernández y otros miembros de la voz del Amate en México también hizo huelga de hambre. Patricia Roncoso, activista de la causa de Mapuche en Chile, hizo huelga de hambre. Dora María Telles, ex guerrillera y política de Nicaragua, también lo hizo. Todas estas personas que estoy mencionando no perdieron la vida. Tenemos ahí a Evo Morales, el presidente de Bolivia. Me parece que, déjame ver aquí, se me fue la pantalla. Evo Morales, el presidente de Bolivia, él hizo huelga de hambre en su momento. Antonio Ledesma, alcalde, este señor es muy conocido en Venezuela, él hizo huelga de hambre también por 48. Finalmente, a las 48 horas de la huelga ya había probado un ligero bocado por orden de sus médicos, luego de sufrir complicaciones de salud. Inmediatamente él se vio complicado en su salud. Ingrid Betancourt, muy conocida en Colombia, también. Ignacio de Juana Caos, de la ETA, en España, también lo hizo. Guillermo Fariña, que ya hablamos sobre ese tema. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, también pasó por ese proceso. Y dice, por el arresto de su hermano y las críticas mediáticas que le atribuían la crisis económica, su huelga de hambre duró 36 horas. No duró mucho. Ok, los presos políticos de Cuba. Tenemos durante más de 51 años en el maltrato que ha habido supuestamente del gobierno contra los presos políticos, ha sido bien deplorable. Trabajos forzados, tortura. Llega un momento que la huelga de hambre posiblemente sea una opción en base a unos maltratos tan grandes, ¿verdad? Pero aún así sigo pensando que la vida es más importante y no se puede uno suicidar. Entonces, puedo mencionar ahí las personas que han tenido problemas. Por ejemplo, Roberto López Chávez, de 25 años, murió el 11 de diciembre de 1966 en una prisión de la isla de Pinos. Estuvo en prisión desde 1961 y comenzó su huelga de hambre en protesta de una salvaje golpiza por los guardias. Esto es en Cuba. Luis Álvarez Ríos, de 31 años, murió el 9 de agosto de 1967. La historia la tengo en mi artículo. Francisco Aguirre Vidarrueta. También tenemos a Carmelo Cuadra Hernández, murió el 21 de julio de 1969. Pedro Luis Boitel, de 34 años, murió el 25 de mayo de 1972. Olegario Charlotte Spileta, Enrique García Cuevas, Reinaldo Cordero Izquierdo, y todos ya están listados aquí en este artículo. Entonces hay también huelguistas venezolanos que han pasado por ese proceso. Franklin Brito Rodríguez, que también murió y falleció el día 30 de agosto del 2010. Francisco Alves Félix. Tengo ese listado ya puesto al día, y tengo las referencias que eso se dice. Ahora termino mi tema. Podremos preguntar si esas muertes ocasionadas, además de hacerle daño a sus familiares, a sus hijos, a sus amigos, lograron cambios sustanciales como para decir que tuvieron éxito. Yo no sé, yo no voy a evaluar eso. Yo quiero evaluar la vida. Se perdió la vida. La vida que Dios te dio para que la probaras y la usaras para tú adelantar tu espíritu. Y de eso es lo que es este artículo. Yo no evalúo las causas. Yo evalúo. Lo único, si ustedes van a mirar en lo que yo estoy presentando, si de algo sirve este comentario, es el respeto a la vida. Las causas, las justificaciones, que siempre hay justificaciones, vamos a ponerlo un poquito al lado. ¿Valió la pena quitarse uno la vida, deteriorarse de tal manera, por no doblegar unos principios? Entonces podríamos llegar entonces a la arena de lo que se llama el orgullo y el egoísmo, de que no quieres ceder ante las situaciones de la injusticia, y entonces prefieres quitarte la vida. Entonces, si eso es así, entonces más a mi favor, no estamos dándole el uso apropiado a lo que es nuestra vida. Yo creo firmemente que la vida me la dio Dios, y que Dios no aprueba de que yo me quite la vida, que yo induzca a otro a que lo hagan, y menos que se haga de una manera pública. O sea, esa es mi posición. Puede estar usted de acuerdo o no puede estar de acuerdo, yo lo dejo a su consideración.
Pero si usted tiene la oportunidad de que alguien, un hijo suyo, un familiar, le pregunte si vale la pena hacer una huelga de hambre, yo quisiera que estas palabras le dijera un momento, porque una huelga de hambre puede significar un suicidio. Y eso no es correcto. Y si la persona cree en el bien común, se va a dar cuenta de que está en contra de las leyes de Dios. Está en contra de espalda a lo que Dios quiere. Vamos a ser sensatos. Kardec dijo que teníamos que usar la razón y que teníamos que pesar todo en base al tamiz. Tenía que pasar por el tamiz de la razón. Toda decisión que nosotros tenemos que evaluarla. Yo he evaluado esta situación. A lo mejor usted nunca le puso atención a lo que es la huelga de hambre, pero yo le estoy poniendo atención porque yo amo la vida y amo los seres humanos. Doy mi recomendación de que no se le dé a esto ningún tipo de aval. Usted no acepte eso como una alternativa, como una solución o como una justificación. Y hasta aquí, pues dejo ante ustedes esta presentación que estoy haciendo el día de hoy. Para mí, la huelga de hambre es un suicidio que no es aprobado por Dios, no es aceptable y no logra nada en los propósitos, aunque sean nobles y justos. Se puede lograr más en vida, se puede lograr más en haciendo el bien, se puede lograr más en teniendo fe en que Dios puede ayudar y que Dios puede resolver también algunos problemas que no pueden tener. Entonces, ¿qué ocurre? Usted puede llegar como espiritista a la resignación. Y la resignación le dice a usted: yo no tengo fuerza, yo no tengo el poder humano para doblegar a ese poder tan grande que es el gobierno o es esa institución, pero yo tengo fe, una fe razonada, y yo tengo que ver que hay ocasiones que hay cosas que hay que pasarlas y hay que sufrirlas, y que yo tengo como alternativa lo que se llama la resignación. La gente no le da atención a la resignación, pero la resignación es la válvula de escape que Dios nos da cuando no tenemos solución a nuestros problemas. Yo prefiero la resignación, y una resignación que te lleva a la felicidad, de que has logrado hacer todo lo que podías hacer con tus manos, toda tu contribución a poder cambiar las mentes, en diálogo o lo que fuera, pero no te quitaste la vida, no fuiste tentado hacia eso, porque ese momento que llega a ese tipo de decisiones, porque espíritus impuros se le metan en la mente, y es que tú no puedes dejar que te falten el respeto, no te han dado aumento de tanto tiempo, no te han dado comida, tú estás en trabajo forzado, entonces entonces el espíritu rápido te dice: quítate la vida, pero no te lo dice así, te lo dice con diplomacia, con unas palabras bonitas, para que sepas, para que te caigan bien, la sopa te caiga bien. Y, no, pero tú es bien altruista de que tú no vas a comer, para que ellos se den cuenta que tú estás luchando por una razón justa. Nacarile te está diciendo eso para que te quites la vida, porque eso es lo que quiere el espíritu inferior, impuro. ¿Quiénes son los que quieren en nosotros que nos quitemos la vida? Que vienen voces en nuestra mente, en todo momento, asedios de voces extrañas, voces de espíritus mal intencionados y de baja altura moral, y que lo que quieren es que tú te quites la vida para ellos reírse. Yo te recomiendo que no caigas en eso. Si estás viendo este programa y estás mirando lo que yo estoy haciendo y te da eso por algún día, espérate, si Fran me está diciendo que eso no es correcto, eso no es algo que esté aceptado ante. Entonces te bajas a la situación, te vas en contra de Dios, la espalda a Dios completamente, pierdes la vida, tienes que volver otra vez. Entonces se considera como un suicidio. ¿Y qué le pasa a los suicidas? Van al valle de los suicidas, y eso van a estar separados de la comunidad de espíritu. Y cuando vienen con sufrimientos peores. Así que vamos a abrir los ojos y vamos a ser razonables. Y vamos a entender que la vida es importante. Eso es mi mensaje. Puede estar de acuerdo a mí o no. Yo solamente quiero tener mi mente tranquila. Si me preguntan, yo digo: no, eso no es correcto. Me mantengo firme. Si me preguntan qué tú eres, Frank, espiritista, no me escondo para decirlo. Yo estoy enamorado del espiritismo. Yo amo a los seres humanos. Me da dolor cuando veo a una persona que toma una decisión como esa, y que hay personas de más capacidad, porque no me digas a mí que un profesor universitario que haya pasado por todo ese proceso, en vez de decirle a esos estudiantes: no, eso no es la mejor manera de manejar esta situación, vámonos a otro tipo de protesta. Cójanse una latita y le dan a la latita, y hacen tanto ruido que le va a molestar, y ellos pero vamos a dejar esto para que esta gente no siga tocando la lata esta o esta cacerola. Pero no te quitan la vida, no lo hagas. No es un buen ejemplo, no te ayuda en tu desarrollo personal, en tu espíritu. Pierdes el tiempo, no adelantas en nada, y finalmente no resuelves ningún problema físico ni ninguna injusticia humana. Por lo menos lo puedo probar.
tengo evidencia para probarlo en el artículo. Todas las personas que se han quitado la vida, si los regímenes donde ellos estaban expuestos, que han estado luchando, han cambiado en 50, 60 años. Y hace 30 años que perdieron la vida. Algo te tiene que decir la información que te estoy dando. Orado para ti, Fernando.